Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para esta jornada académica. Voy a empezar compartiendo la presentación y dar inicio. Bueno, mi nombre es Israel Ríos, soy oficial de nutrición en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Esta presentación lleva por título Alimentación saludable en tiempos de COVID-19. Quisiera partir indicando dos pilares fundamentales que orientan esta presentación. Uno es reconocer el derecho humano a la alimentación, y no solo a la alimentación, sino a la alimentación adecuada como uno de los derechos fundamentales reconocidos por las Naciones Unidas y por las constituciones de los países. En nuestra constitución, en Panamá, se recoge en el artículo 56 de la Constitución de la República de Panamá, indicando no solo el derecho a la alimentación, sino a la salud y a la educación, sobre todo de los niños pequeños. Y también los compromisos asumidos como país en el año 2015 con la aprobación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda a cumplir al año 2030, que es un conjunto de 17 objetivos sostenibles en los que el hambre, erradicar el hambre, es una prioridad manifiesta en el objetivo de desarrollo número 2. También está combatir la pobreza, mejorar la educación, la salud, en fin, una serie de acciones que proponen el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Y en cada uno de ellos, mejorar la nutrición, combatir la malnutrición, es un componente importante. Por otro lado, estamos en la década de acción sobre la nutrición declarada por las Naciones Unidas, que busca esfuerzos conjuntos, asumir compromiso, aumentar acciones e inversiones en nutrición y promover la responsabilidad mutua para lograr la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y sobre todo impulsar el objetivo de desarrollo número 2 sobre erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición. Por supuesto, el contexto en el que nos encontramos hoy día en pandemia, el cual tiene un impacto importante en el indicador hambre o subalimentación. Se estima que la COVID pudo haber aumentado entre 83 y 132 millones de personas en condición de hambre, es decir, que no lograrían cumplir o acceder a sus demandas nutricionales por falta de alimentos en los países. Y es también comentarles que pese a los avances que se han observado en el indicador retraso del crecimiento, también en temas de la lactancia materna y bajo peso para el nacer, que son algunos de los indicadores nutricionales y de desarrollo de los países, estamos aún lejos de cumplir con ese sueño, con esa meta de erradicar el hambre. En nuestra región son 47,7 millones de personas que se encuentran en condición de hambre. Para el caso muy particular de Panamá, se estima que 6,9% de la población, es decir, cerca de unos 300.000 personas están en condición de hambre. Y con relación a los indicadores nutricionales, el retraso en el crecimiento, también el caso de Panamá ha observado un retroceso, una disminución, pasando de 19% a casi 16% en el último ejercicio de la Encuesta Nacional de Salud Pública publicado en 2019. Y por supuesto, la otra cara de la malnutrición, el exceso de peso y la obesidad que golpea fuertemente a cada uno de los países. En el caso de Panamá, 71,7% de la población adulta tiene exceso de peso, 35,5% tiene obesidad, y es un dato que realmente preocupa. Y este fenómeno del exceso de peso inicia desde temprano en la vida. También en el grupo de menores de 5 años se ha observado un incremento sobre todo del exceso de peso, y actualmente contabilizamos 13%. En la población escolar se ubica en 36,7%, y como ya había mencionado, en la población adulta 71,7%. Estos son los datos de retraso en el crecimiento en menores de 5 años. Evidentemente se puede observar un descenso de la prevalencia. Sin embargo, nuestra región contabiliza a un 9% de niños en menores de 5 años, cerca de 5 millones aún que tienen retraso en el crecimiento, sobre todo en países donde hay mayor pobreza, hay contexto indígena, en fin, una serie de indicadores. En el caso de Panamá, la desnutrición crónica o el retraso de crecimiento también se concentra en los territorios más pobres, sobre todo en las áreas indígenas. La ENSPA, o la Encuesta Nacional de Salud Pública 2019, reveló
que si en todo el país, si bien en todo el país la prevalencia es de 15.8%, cuando se desagrega por contexto indígena alcanza hasta o más del 50% en las comarcas Gunayala y en la comarca Emberá, y cerca del 40% en la comarca Nove Bugle. Entonces sí hay una brecha importante en la prevalencia de retraso en crecimiento entre los niños no indígenas y los niños indígenas. Y el otro fenómeno que es muy generalizado en todos los países y en todas las regiones al interior de los países es el sobrepeso infantil. Nuestra región lidera la prevalencia mundial por sobre el 6%, que es la prevalencia global o a nivel del planeta. En Latinoamérica es cercana al 8% y en Panamá es del 13% el sobrepeso en menores de 5 años. Vamos a hablar un poco sobre los indicadores de Panamá. Estos son los datos del exceso de peso en Panamá. El primer recuadro presenta el sobrepeso y evidentemente desde el 2003, que es la barra de color naranja, 2008 la barra de color amarillo y 2019 la barra de color verde, se observa un incremento marcado del exceso de peso en menores de 5 años. Panamá, repito, tiene 13% de los niños cuando la prevalencia mundial es del 6% y regional en Latinoamérica es del 7%. El exceso de peso también en escolares alcanza el 36,7%, en niños de 15 a 17 años es por sobre el 24%, y se puede observar aquí también una importante brecha en el tema de género, en donde el exceso de peso es mayor en las niñas en comparación con los niños. Importante destacar también que en la prevalencia de exceso de peso en población adulta también hay una brecha marcada en el exceso de peso entre hombres y mujeres. La malnutrición por exceso de peso inicia desde muy temprano en la vida, 13% menores de 5 años, 36,7% en escolares, en adolescentes del 22% y en mayores de 18 años la obesidad alcanza 35,5%. Pero si vemos entre hombres y mujeres, ese 35,5% global se convierte en 28% para hombres y por sobre 42% para mujeres. En el grupo de embarazadas, por supuesto, también existe exceso de peso, 30,5%, y de obesidad de 44%. Estos son los datos de la ENSPA comparados con los datos de la encuesta de niveles de vida del 2003 y del 2008. A nivel nacional, como les mencioné, 72% de la población adulta tiene exceso de peso y hemos incrementado de 52 a 72%, 20 puntos porcentuales desde el 2003, y eso debe marcarnos una ruta de trabajo en la prevención y control del sobrepeso y la obesidad desde temprano en la vida, idealmente trabajo comunitario y en donde nuestros hospitales nacionales tienen un rol importante. Y parte de ese problema o fenómeno de malnutrición que enfrentamos tiene que ver con las formas como se están alimentando. El consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasas, altos en azúcar, y de bebidas azucaradas, como es este caso, la prevalencia de consumo de bebidas azucaradas en Panamá alcanza el 62%, forma parte del patrón alimentario e incluso está dentro de la canasta básica de alimentos. Entonces es un tema que tiene que ver con la forma de comer, pero también con ese ambiente alimentario que está alrededor de la población. 21,5% de la población encuestada en la ENSPA 2019 tiene un consumo alto de bebidas azucaradas, estimado en más de 2 o 3 porciones e incluso más de bebidas azucaradas al día. Y para nadie, pues es un secreto, en nuestros niños escolares el consumo es alto también. Ya contamos con regulaciones que prohíben la venta y consumo de estos productos dentro de las escuelas. Sin embargo, alrededor de las escuelas y en el hogar el consumo persiste alto. Eh, Estos cambios en los patrones alimentarios están condicionando la malnutrición, y una forma también de verla es no solo comparar o no solo considerar lo que la persona o el individuo come o deja de hacer de actividad física, sino considerar el ambiente alimentario, la oferta alimentaria, lo que está alrededor de estos sujetos, el elevado consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, y un sistema alimentario, un sistema
alimentario obesogénico a nivel de la comunidad, a nivel del país, de la comunidad y por supuesto en el entorno familiar, están condicionando prácticas alimentarias muy temprano en la vida que incrementan el sobrepeso y la obesidad. Y eso tiene que ver también con el sistema alimentario en el que nosotros estamos. Para entender un poco qué es el sistema alimentario, pues son todos los elementos que van desde incluso los recursos naturales hasta el consumo de los alimentos en la mesa de las familias. Y eso se puede observar en estos tres componentes: la cadena de suministros de alimentos, el ambiente alimentario y los patrones de consumo. Y en cada uno de ellos hay elementos que están condicionando los cambios en los patrones alimentarios y en la malnutrición. En cuanto a la cadena de suministro, pues la globalización, la penetración de cadenas de supermercados tipo retails, que para nosotros también vemos en nuestras comunidades cómo han surgido estas cadenas de supermercados cuya oferta de alimento no es la más saludable, bajos en oferta de frutas, vegetales, hortalizas. Para muchos hay productos enlatados, empaquetados, altos en grasas, galones y de botellas de bebidas azucaradas de todos los colores, de todas las marcas, y eso es parte del problema que estamos enfrentando a la hora de combatir el sobrepeso y la obesidad. La cadena de suministro, sobre todo al nivel de las comunidades urbanas y periurbanas, e incluso en las comunidades indígenas, pues es alta en productos no saludables. En cuanto al ambiente alimentario, tiene que ver con ese entorno, tiene que ver también con la promoción, la publicidad, el patrocinio, los descuentos, lo que hacen atractivo las dietas no saludables, los alimentos de conveniencia que al toque de un botón ya están listos. Pues ese tipo de comidas es importante educar a la población, y también es importante regular la comercialización, patrocinio y publicidad de este tipo de alimentos, y sobre todo contar con entornos alimentarios saludables, por lo primordial en escuelas, en instituciones públicas, en hospitales públicos, en instituciones como el Ministerio de Salud. Sin embargo, aún vemos cómo las máquinas expendedoras de comida chatarra, de bebidas azucaradas, incluso se encuentran en nuestros hospitales, y es importante tomar acción para combatir la obesidad. Por supuesto, los cambios en los patrones del consumo, el cambio en la forma de comer, de comprar, de adquirir, de preparar, de distribuir los alimentos a nivel del hogar, y eso también tiene que ver con la falta de una cultura alimentaria saludable, la falta de educación nutricional saludable. También tiene que ver con esas dinámicas que se están dando a nivel de las grandes ciudades, de nuevo las largas jornadas de trabajo, la poca oferta a nivel de la cadena y del ambiente alimentario de alimentos saludables, los desiertos alimentarios, en fin, una serie de condiciones que están afectando o moldeando la forma de consumir alimentos. Y para ello debemos contar con un conjunto de políticas que permitan promover la alimentación saludable y también facilitar el acceso a las dietas saludables, como lo serían las políticas e inversiones orientadas a mayor impacto en la mejora de la nutrición, la protección social. Un ejemplo claro es el programa Estudiar sin Hambre, en donde busca ofrecer alimentos saludables en las escuelas, también implementar mecanismos eficientes de comercialización nacional e internacional de alimentos, es decir, revisar esa agenda de importación de alimentos y permitir la entrada de alimentos saludables, y para que estén a la disponibilidad de la población. Bueno, también promover patrones de consumo de bajo impacto en la salud y el ambiente. La serie Eat Lance, publicada recientemente, también hace referencia al daño que tienen, ¿no?, las formas de producir alimentos y de consumo de alimentos sobre el tema medioambiental, y es precisamente las dietas no saludables las que peor contribución tienen en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de desechos plásticos, cartones, latas que terminan en nuestro medio ambiente. Y por otro lado, las dietas saludables contribuyen con una preservación o con menor impacto en el daño medioambiental, a la vez que se consumen frutas, vegetales, hortalizas, leguminosas, menestros.
Es importante aquí también considerar los instrumentos de políticas públicas como las guías alimentarias basadas en alimentos, que para Panamá contamos con las guías alimentarias actualizadas desde el 2013 y pues ya estamos en discusión para actualizar esa guía. Le invitamos también a ser parte de la discusión sobre actualización de las guías alimentarias, pues un proceso participativo y en el que se definen cuáles serían esas acciones prioritarias en el tema de alimentación saludable. Por supuesto, implementar incluso a nivel institucional la educación alimentaria y nutricional para fomentar hábitos alimentarios y estilo de vida. Y esto tiene que ver con aspectos conductuales, comportamentales, cognitivos y biológicos para hacer que las dietas saludables sean la prioridad, para hacer que el agua sea la prioridad a la hora de elegir una bebida. Y es importante entonces actuar a nivel de los ambientes, actuar a nivel de los individuos y también actuar a nivel de los espacios institucionales como los hospitales para hacer que las frutas, vegetales, hortalizas estén en mayor accesibilidad y asequibilidad, es decir, que se puedan comprar, reducir el consumo de bebidas azucaradas y de productos no saludables, de nuevo, también en espacios institucionales como los hospitales públicos, las escuelas, los ministerios, las universidades. Incrementar el conocimiento en alimentación saludable, aplicar las guías alimentarias basadas en alimentos de Panamá, motivar la realización de actividad física estructurada diaria. La OMS recomienda 30 minutos de actividad física diaria para prevenir enfermedades. También tiene que ver con los hábitos de sueño, la relación entre los malos dormidores, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles está bastante clara. Por supuesto, volviendo al contexto actual COVID y la pandemia global que esto significa, pero sí, quisiera mencionar que antes de la COVID ya estábamos en una condición no de pandemia, sino de sindemia, en donde 3 pandemias conjuntas estaban golpeando a la población y ocasionando daños severos a nivel de mortalidad, a nivel de desarrollo, de inequidad, y se trata de las pandemias de obesidad, desnutrición materno-infantil y cambio climático, que conjunto con el COVID tienen efectos sindémicos sobre el desarrollo de los países, sobre los sistemas de salud y sobre todo sobre la población más vulnerable. La relación entre COVID y obesidad está muy clara. Este metaanálisis muestra la relación que existe entre COVID y tener un resultado positivo cuando se padece obesidad, entre tener obesidad y mayor riesgo de hospitalización por COVID. Por supuesto, también a nivel de cuidados intensivos, los sujetos con obesidad tienen mayor riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos por COVID si están con este exceso de peso y por supuesto también necesidad de ventilación mecánica invasiva. Este metaanálisis mostró que los sujetos con obesidad tienen mayor riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva ante un resultado positivo por COVID. Otro de los datos interesantes que también recientemente he leído es que en los países donde mayor mortalidad ha ocasionado la COVID, precisamente en esos países en donde la obesidad, el exceso de peso están por sobre el 50%. Recuerden el dato de Panamá, 72% de la población adulta tiene exceso de peso, 36% tiene obesidad. De nuevo, volviendo al sistema alimentario, debemos promover la alimentación saludable y el acceso a las dietas saludables, y eso se logra a través de producción de alimentos saludables. Yo creo que uno de los grandes beneficios, por así decirlo, es el reconocimiento en esta pandemia por COVID de que la alimentación es un pilar importante, no solo para satisfacer las demandas nutricionales, sino para combatir condiciones de enfermedades como la COVID. La alimentación saludable es entonces reconocida como algo que debemos invertir y algunos ejemplos en el caso nuestro, como las políticas de Panamá Agro Saludable, Panamá Agro Solidario y Agrovidas también están fortaleciendo ese sector productivo de alimentos a través de diferentes mecanismos como subsidios, préstamos a bajos intereses, entre otros. Promover los circuitos cortos de comercialización, es decir, asistir a las ferias libres en nuestras comunidades,
comprar alimentos saludables de los pequeños y medianos productores en los territorios, sobre todo en contextos de mayor pobreza. Nosotros desde los programas de alimentación escolar, por ejemplo, incentivamos a los gobiernos a adquirir alimentos saludables de la agricultura familiar, local, campesina, indígena, para beneficiar de alguna manera el crecimiento económico de estos territorios a través de los programas de compra pública de la agricultura familiar. A nivel del acceso y consumo, pues facilitar el acceso a las dietas más saludables, los programas de protección social, como el ejemplo de la alimentación escolar, pero las compras públicas también se realizan a nivel de los hospitales, de las cárceles, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, la policía, las escuelas de formación, de una serie de compradores desde el sector público que pudieran destinar una porción de los recursos estatales para adquirir alimentos más saludables con pertinencia cultural local y de producción de la agricultura familiar a través de estos esquemas de compra pública que en el fondo tienen un componente de desarrollo social. Por supuesto, integrar iniciativas de educación alimentaria y nutricional, implementar las CABAs e implementar acciones de regulación que modifiquen los ambientes alimentarios como el etiquetado frontal de advertencia nutricional, la prohibición de venta de alimentos no saludables en espacios públicos como en los hospitales y escuelas, universidades, y también la regulación de la publicidad, promoción, patrocinio, descuentos, en fin, todo lo que la industria de la comida no saludable está haciendo actualmente para promover el consumo de sus productos, sobre todo para proteger a los niños. Esas son algunas imágenes de la agricultura familiar, de esquemas de compras públicas en los programas de alimentación escolar. Es una realidad que se está viviendo hoy día en países como Guatemala, Honduras, El Salvador. Nosotros en Panamá, a través del programa Estudiar sin Hambre, implementamos compras públicas de la agricultura familiar para beneficiar a los pequeños productores. En cuanto a los ambientes alimentarios, pues esos ambientes institucionales que promueven y refuerzan la alimentación saludable a nivel del hospital, pues deberíamos contar con normas o una política institucional que promueva la dieta saludable por sobre las dietas no saludables. Y eso tiene que ver con implementar las guías alimentarias, con acciones de educación nutricional, con prohibiciones de venta de comida no saludable dentro de una institución pública que está llamada a promover la salud y la buena nutrición, sobre todo considerando los terribles datos nutricionales que presentamos como país: 72% de la población adulta con exceso de peso, 36% con obesidad, y eso requiere atención. Las guías alimentarias es un instrumento de políticas públicas que se implementan en todos los países. Para Panamá nosotros contamos con nuestras guías alimentarias desde el 2013, y es importante porque estamos enfrentando un fenómeno global de obesidad, malnutrición, y que requiere una atención importante en el tema de la promoción de la alimentación saludable. Los patrones alimentarios se han modificado hacia dietas no saludables y necesitamos volver a las formas tradicionales de consumo de alimentos cuando los alimentos o los ingredientes naturales eran parte importante de la dieta. Por supuesto, el tema de malnutrición, inseguridad alimentaria, que enfrentamos como región y como país. Estas son las guías alimentarias para Panamá. Como les comentaba, es un conjunto de 8 mensajes claves que orientan sobre la alimentación saludable en nuestro contexto nacional, tomando en cuenta los principales problemas que enfrentamos como país: sobrepeso, obesidad, desnutrición, en fin, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas relacionados a enfermedades crónicas no transmisibles, y la guía orienta sobre cómo combatir a través de la buena alimentación o la buena nutrición estos fenómenos. Por lo tanto, se necesitan acciones urgentes para apoyar un cambio que hagan que las dietas saludables sean disponibles, sean accesibles y asequibles para todos, y debe darse de manera sostenible, es decir, no solo producir, comercializar y consumir alimentos saludables para beneficiar la salud de las personas, sino también que tenga un impacto favorable sobre la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Panamá, por supuesto, tiene potencial para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar esos indicadores nutricionales, mejorar, sobre todo, combatir la obesidad desde temprano en la vida, desde la infancia, en las escuelas y en nuestras instituciones públicas. Pero realmente requiere
comprometerse con combatir la malnutrición, con combatir la obesidad y sobre todo prevenir las enfermedades crónicas a través de la buena nutrición, tomando en cuenta que las principales causas de muertes en nuestro país antes de la COVID eran los problemas cardiovasculares, eran los problemas como isquemia, infarto, la diabetes también aparecen, el cáncer, de hecho, al menos 10 tipos de cáncer están relacionados con la mala alimentación y con la obesidad. Y Panamá enfrenta actualmente este desafío importante para la COVID, por la COVID, en donde la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles significan mayor riesgo de mortalidad y por lo tanto debemos de nuevo abrazar y promover la alimentación saludable. Muchísimas gracias. Esa era la presentación que tenía para ustedes. Estaría disponible para responder cualquier pregunta. Gracias.